Amigos de Punto Final, un fuerte abrazo desde Guadalajara, donde el rebaño ya dejó en el olvido los malos resultados de la Leagues Cup y que lo dejaron marginado de esta competencia de la cual terminó perdiendo más de lo que podía ganar. A final de cuentas, el rebaño ya se enfoca en lo que será el partido del próximo fin de semana ante el conjunto de Santos Laguna de Torreón. El domingo por la noche, el rebaño estará visitando a este conjunto lagunero en la búsqueda de sus primeros 3 puntos jugando en patio ajeno. No olvidar que Chivas puede tener 3 regresos a la alineación titular. La reaparición de José Castillo y Dani Aguirre en la línea defensiva, además de la reincorporación de Omar Gobea. Estos 3 jugadores fueron descartados del último partido contra Seattle Sounders debido a molestias físicas, en el caso muy concreto de Gobea, un tema en uno de los tobillos. También la otra baja que se suma es la del Cotorro, Brian González, que en el partido contra Seattle se lastimó también, un tema muscular, pero que una mala y una buena le abrió la puerta a Hugo Camberos para reaparecer en el equipo rojiblanco después de su gran actividad que tuvo con la selección mexicana en el premundial de la CONCACAF y donde hizo las cosas de manera importante. Otro que también pudiera sorprender en la alineación es el caso de Santiago Sandoval, uno de los jóvenes que más talento tiene y que más oportunidades han recibido por parte del estratega Gabriel Milito. Así que el rebaño, de cara a su reanudación y su reaparición en la Liga MX, prácticamente listo para enfrentarse ya al conjunto de Santos Laguna. Regreso con ustedes, fuerte abrazo. Gracias, estimado Chema Garrido, por el reporte desde Guadalajara. Entonces, Príncipe, ganarle a Santos parecería, en la teoría, asunto resuelto. ¿Qué opinas? En la teoría. El fútbol nos deja... el fútbol nos deja ver que la teoría no es algo confiable en el fútbol, ¿no? Porque no es una ciencia exacta. Hay que jugar los partidos, es una frase trillada, pero es una realidad. Hay que jugar los partidos porque pueden suceder muchísimas cosas. Yo creo que Chivas, evidentemente lo más importante es el resultado, pero tiene que dejar de pensar en el resultado y enfocarse en seguir haciendo las cosas que está haciendo bien. Habrá que corregir situaciones, sí, es evidente que no están finos de cara al marco, pero cuando más te ocupas o te preocupas de esa situación, más difícil se va a tornar. Así es que jueguen al fútbol, que los resultados llegarán. Este equipo de Chivas va a andar bien más allá del resultado contra Santos. Sí, eso es un hecho. Para mí, si saca un buen resultado contra el equipo de Santos, es el resurgir de este equipo. Porque no ha jugado mal, ¿eh? No ha jugado mal. Digo, yo no sé quién ha dicho que juega mal. Digo, capaz que hay gente que no está de acuerdo. Pero digo, es un equipo que juega bien, que tiene un buen volumen de juego, que tiene una buena posesión de pelota, que siguen trepando sus 2 carrileros al ataque, ¿entendés? Tiene llegada, genera fútbol también. El tema es que no encuentra el gol. El momento que encuentre el gol va a ser el mismo equipo del torneo pasado, para mí. No, y aparte tiene muy clara la forma idea, de jugar. A mí en lo personal me gusta mucho cómo juega. Claro. Hasta 3 cuartos de cancha lo han hecho perfecto. Para mí sacan muy bien la pelota, construyen muy bien la jugada, pero me da la impresión de que pueden terminar más jugadas que las que terminan. Y no depender tanto del Piojo, ¿no? Me parece a mí, Paco... Mariano, muchachos. Pero mira, me parece, no sé. Ahora, como dijo nuestro compañero Chema, yo creo que puede jugar Camberos, que eso me parece a mí muy atrevido y acertado de Milito, ¿no? Que juegues con un extremo como carrilero, porque ¿qué quiere decir? Que vas a ir por el partido. No metes a alguien que sea más defensivo para guardar un resultado, sino que el funcionamiento de Chivas se basa mucho en sus 2 carrileros que son muy ofensivos. De un lado del Ledesma, del otro lado estaba González. No, yo creo que ahora Camberos puede de alguna manera ser ese suplente que juegue por la banda, ¿no? Y por dentro tienen muchos jugadores que son bastante buenos. Yo creo que a Guadalajara en esta Leagues Cup le ganaban también con muy poco. Entonces, por ejemplo, Dallas le gana, pero para mí Chivas fue mucho mejor equipo dentro del terreno de juego. Lamentablemente, esto es de estar acertado tanto a la hora de tener la pelota de cara al arco, como no equivocarte en la parte de atrás. Y me parece que le ganaron con muy poco a Guadalajara. Pero yo también estoy de acuerdo con Mariano y contigo, mi sexy, que es un Guadalajara que cuando llegó Milito jugaba bien, no ganaba, pero terminó jugando bien y ganando y siendo protagonista del torneo. Y yo creo que es Guadalajara que vamos a acabar viendo esta temporada. Pero ¿en cuántas más jornadas vamos a seguir diciendo si nos encanta cómo juegan, si no, ya casi, no, me encantan las tantas llegadas, 40 y tantas llegadas en 3 partidos, madre mía, qué cosa tan hermosa? Pues no, porque pues se necesita ganar, y yo estoy viendo aquí en la tabla que lo que tengo escrito del 1 al 9, ahí no están las Chivas en la Liga MX, fracaso en Leagues Cup. Entonces, ¿cuántas jornadas más vamos a seguir hablando
hablando bonito, pero en realidad no sucede nada, porque lo contrario, yo pensaría, ganó, Vero, ¿eh? yo pensaría, ¿y sabías que Chivas es de los peores récords Lo en la ganó. Leagues Cup de los clubes mexicanos, de los que peores les va? Pero 2 no importa. partidos ha ganado 90 minutos en las 3 ediciones de Leagues Cup. digo, No, sí realmente. importa, yo creo que sí importa. Pero estamos analizando la Leagues Cup. Vamos a analizar la Leagues Cup por el momento de Chivas, porque si analizamos la Leagues Cup, estoy de acuerdo contigo, ha sido de los peores. No, yo estoy Pero hablando el nada momento más de Chivas es mal que ya arranque. ganó. Y es que Ceci decía, si mete goles va a cambiar. Bueno, le ganó 2-1 a Seattle viniendo de atrás con Sandoval de nueva cuenta, el chavito que estaba en la selección juvenil, metiendo goles, que no lo tuvo anteriormente. Claro. Entonces, entiendo lo que dices, Vero, hay que exigirle a Chivas, no solamente jugar bonito, eso es una realidad. Pero la realidad es que ya ganó el último partido, ¿no? Pero pues regresa a jornada 4 y señores, la Liga Pero- MX vuela. pero- Yo nada más digo que Milito tuvo que haber empezado a sumar puntos desde jornada 1, no andar Pero tú no esperando a ver puedes- cuándo le va bien. ¿Tú no crees que de pronto ganándole a Santos, por ejemplo, que no... Que queremos pensar que le va a que ganar. pienso que le va a ganar. Queremos ¿Tú no crees pensar. que pueda, Queremos ¿tú no pensar. crees que pueda No ser el sabemos. resurgir de este Ojalá, equipo como ojalá. lo hizo el torneo pasado? Ojalá, por Ceci. ejemplo? Ojalá. Podría porque está jugando bien y eso te puede acompañar para tener mejores resultados. Claro. Es lo más cercano. Está a 2 Pausa. puntos, está tranquilo. Y- Ya está en el Pero luego pocket. en un error en la salida de Cruz Azul, con Ajá. Chiquete mandando la pelota por alto, Sí. recupera Chicago, hay un error por la banda izquierda y bienvenidos al término ¿Eso que es no culpa quiere de quién? utilizar. ¿De Berhalter? Pues yo no digo que de Berhalter, al Eso contrario, eso es culpa de Cruz Azul. Se equivocaron los tipos, la pelota fue para adentro. se Pero acabó hemos el visto en partido. diferentes torneos como algunos entrenadores, insisto, basándome en su posición, no sé, Príncipe, si estés de acuerdo con este juego de palabras, pero por lo que veo, sí creo, no puedo asegurar que Wiki le dijo, oye, o sea, ¿qué onda? ¿No? No sé, no sería muy aventurado el decir o interpretar lo que dijeron, ¿no? Si el lenguaje corporal te deja ver cierta inconformidad por parte de Joel Wiki, no lo sé, tal vez Berhalter le dijo, oye, qué malo es Dita, ¿no? Que dejó pasar la pelota faltando ya los últimos minutos, no lo sé, ¿no? Es un jugador de Una de selección esas. Colombia, acaba de jugar el Mundial, no puede tomar esas decisiones tan a la ligera, ¿no? Ahí acabas la jugada, sobre todo porque es un jugador con experiencia, de nivel, de jerarquía, uno de los líderes de este equipo, y digo, pues la verdad es que ahí se equivoca, ¿no? Pero digo, la realidad es que Cruz Azul tenía todo en las manos y lo deja ir, ¿no? Los demás hicieron lo propio. Nadie es más responsable que los propios jugadores de Cruz Azul, ni el mismo Joel Wiki, me parece, porque ahí, como bien dicen, los dos equipos bajaron las revoluciones, bajaron la intensidad, porque el empate los clasificaba a ambos, no había ningún problema. Después el jugador es el que está dentro del terreno del juego y el que toma las decisiones, ¿no? Ahí se equivocan primero Cruz Azul con la pelota y después al defender, pues un poco de relajación y termina en un gol, ¿no? Si le das la oportunidad al rival, no tiene por qué no meter el gol. Yo lo aplaudo que Chicago aprovechó esa oportunidad porque habla del fair play, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, pues como dicen No, y por ahí, aparte- no llores fuera de la cancha lo que no puedes defender dentro de ella. Pero que no Cruz Aparte, Azul- Mariano, tú más rápido, pero tú como Sí. profesional no puedes fallarla o tirarla para arriba, la tienes que meter, ¿no? El jugador Claro. de Chicago debe de Sí, hacer lo sí, que por debe de supuesto. hacer. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, yo no creo que te debas de quejar, son errores que cometes y tú como profesional debes de marcar los máximos goles que puedas, a pesar de que a lo mejor, yo me acuerdo aquí Alemania con Brasil, estando en Brasil, no dejaban de marcar goles y no dejaban de marcar goles porque eran profesionales. Claro. Aquí, pues lamentablemente, pues se equivoca la gente de la máquina y el equipo de Chicago hizo lo que debe de hacer como profesional. Ahora, este famoso término que la verdad no me gusta repetirlo, pero por algo se inventó y por algo lo incluyeron al diccionario, el de Cruz Azulear, que no fue principalmente gracias al Cruz Azul, de sentirse que ya tenía un partido ganado. Eso le pasó desde aquella final, ¿se acuerdan? Bajo la lluvia, que lo dejó ir por pensar que ya estaba solucionado. Ahora, hablando recientemente, desde el arranque de Liga MX o el torneo pasado, que en el Cruz Azul se ha dedicado a saber resolver partidos, incluso, mejor aún, al final de los 90 minutos. Ahí es donde, si ya ve que le están llegando, ahí lo cierra y lo soluciona. Ahora, ¿qué pasó? Por eso, para mí también el mayor fracaso es que este equipazo haya dejado ir un partido, después de venir de una muy buena racha, que ya llevas, que dejas un partido que te lo pierdas de esta manera. Aparte, te voy a decir algo. El Cruz Azul, si quieres ser considerado grande, tienes que actuar como grande, sobre todo en una copa donde los mexicanos no sobresalen. Es la realidad, donde los mexicanos no son protagonistas. El mismo árbitro que dejó pasar una entrada brutal contra el Chivas en la liguilla pasada
vuelve a dirigir al rebaño este domingo, y esa no es ni la peor noticia de la semana. Hay bajas sensibles en zonas clave del campo, hay una camiseta que se estrena por primera vez en toda la temporada, y hay un comentario en televisión que dejó en ridículo a uno de los futbolistas más señalados del plantel. También hay palabras del técnico rival que suenan a advertencia, y una historia del pasado que reaparece justo en el momento en que más se necesita un mensaje de confianza dentro del vestidor. Todo eso se acomodó en las últimas horas antes del duelo ante Santos Laguna, un partido que el Guadalajara necesita ganar como sea para bajarle el volumen a las críticas que se acumularon tras la eliminación en la Copa de Ligas. No es un partido más. Es el primero después del golpe internacional y la afición ya está impaciente por ver reacciones concretas dentro de la cancha, no discursos ni promesas. Aquí va todo, punto por punto, sin relleno y sin dar más vueltas de las necesarias, para que llegues a este domingo con toda la información que se movió en las últimas horas alrededor del rebaño sagrado. Antes de seguir, déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estos temas te parece el más fuerte de la semana. Vamos a empezar por el que más duele, las bajas que tiene Gabriel Milito para este domingo. El Guadalajara llega con un plantel castigado. La Copa de Ligas dejó secuelas físicas y no fueron pocas. El calendario apretado, los viajes, la exigencia de jugar cada 3 días contra rivales de la MLS, todo eso pasó factura justo antes de un partido que no admite excusas. José Castillo y Daniel Aguirre terminaron ese torneo con molestias y ambos están en duda para el regreso a la Liga MX. Ninguno de los dos se ha entrenado al parejo del resto del grupo en los últimos días y eso ya complica el fondo defensivo de Milito, que venía de encontrar cierta estabilidad con ambos en la saga. Se suma Brian González, ausente, lo que abre una puerta para Hugo Camberos en la banda izquierda. El canterano viene ganándose la confianza de Milito tras su entrada de cambio frente al Seattle Sounders, un partido en el que mostró desequilibrio por fuera y generó peligro en varias jugadas, además de por su disposición para cumplir instrucciones tácticas que en el pasado no siempre respetó. No sorprendería verlo con más minutos en las próximas jornadas, incluso como titular este domingo si Milito decide arriesgar con un perfil más ofensivo en esa posición. La duda de Castillo y Aguirre en el fondo también le abre espacio a Luis Rey, que ya respondió cuando se le necesitó. Suyo fue el gol del empate ante el propio Seattle Sounders, en una jugada donde se apareció desde segunda línea para definir con categoría. Ese antecedente juega a su favor y lo coloca como una alternativa real para el once titular, algo que hace unas semanas parecía impensable dado el poco rodaje que tenía en el primer equipo. El caso más esperado, sin embargo, es el de Omar Gobea. El capitán se perdió el duelo ante Seattle por lesión y su ausencia se notó en el mediocampo, tanto en la salida de balón como en la marca. Pero su evolución en los últimos entrenamientos fue positiva, al punto de que ya realizó trabajo diferenciado con el grupo y hoy aparece como el más cotado para reaparecer ante Santos Laguna. La decisión final la tomará Milito en las últimas sesiones antes del viaje a Torreón, y todo indica que el capitán viajará con el resto del plantel, aunque su titularidad todavía no está garantizada al 100%. Ahora bien, 3 bajas simultáneas en la misma línea no es un detalle menor para ningún equipo de la Liga MX, mucho menos para uno que necesita puntos con urgencia. La forma en que Milito resuelva ese rompecabezas en el 11 dirá bastante sobre qué tan profundo es realmente este plantel, algo que quedó en entredicho después de la Copa de Ligas y que la propia directiva deberá tomar en cuenta de cara al próximo mercado de fichajes. Al final, este tipo de situaciones también sirven para medir el temple de los jugadores que menos minutos han tenido en el semestre, porque un partido así, contra un rival directo y con la presión de la afición encima, es exactamente el escenario donde se separan los futbolistas que están listos para dar el salto de los que todavía necesitan más rodaje. Ya que hablamos de nombres que generan dudas, hay que hablar también de uno que generó carcajadas en pleno programa de televisión. En ESPN, el ex técnico del América, Mario Carrillo, protagonizó un momento que se volvió viral por lo directo de su ironía. Estaba repasando la posible alineación del Chivas, nombre por nombre, analizando línea por línea quiénes podrían entrar en el 11 ante Santos Laguna. Habló de la lateral izquierda, mencionó la duda en la saga central y hasta se permitió una broma sobre lo complicado que resultaba definir el mediocampo con tantas variantes disponibles. Pero fue al llegar a Fernando González, el Oso, uno de los futbolistas más cuestionados por la afición en las últimas semanas, cuando el comentario tomó otro rumbo. Ahí soltó la frase, en tono de broma, preguntando si el Oso estaba sano y en condiciones óptimas para jugar, como quien pregunta algo que en realidad ya sabe la respuesta. Sus compañeros de mesa entendieron perfecto la ironía y se rieron al instante, sin necesidad de que nadie explicara el chiste.
Lo que en realidad insinuaba Carrillo era que hubiera sido mejor noticia para el Guadalajara que González estuviera lesionado y no disponible, dado su bajo nivel reciente en las últimas jornadas, donde ha sido señalado por pérdidas de balón en zonas comprometidas y por una falta de contundencia que antes no se le veía. Adal Franco remató la broma diciendo que era una lástima que no estuviera lesionado, porque eso significaba que sí iba a jugar, una frase que terminó de sellar el momento y que se replicó en redes sociales durante horas. Suena chiste de programa deportivo, pero no lo es del todo. Ese tipo de comentario, tan directo y sin filtros, suele ser bastante fiel a lo que piensa la crítica especializada sobre un jugador en horas bajas, y en este caso refleja algo que buena parte de la afición viene señalando desde hace varias jornadas. Y hay que decirlo sin adornos, este domingo el propio Oso tiene en sus botines la posibilidad de callar esa broma con una buena actuación, algo que le vendría bien tanto a él como al equipo entero, sobre todo si Milito decide mantenerlo como titular pese al ruido mediático que generó esta semana. Este tipo de episodios, por más que se disfracen de humor, también terminan generando presión adicional sobre un futbolista que ya venía cargando con las críticas de la afición, y la reacción que tenga dentro de la cancha este domingo puede marcar un antes y un después en cómo lo percibe el entorno rojiblanco de aquí en adelante. Cambiando de tema, aunque sin salir del terreno de las novedades para este domingo, hay algo que también dio de qué hablar fuera de la cancha. El Chivas va a estrenar uniforme. La Liga MX confirmó que el Guadalajara usará por primera vez en la temporada su segundo jersey, en color blanco, mientras que Santos Laguna saldrá con su indumentaria tradicional, verde con detalles blancos. El dato no es menor. En los 6 partidos que el Chivas disputó este semestre bajo el patrocinio de Nike, siempre salió con la playera principal, roja y blanca, la misma que ha usado en victorias, empates y también en la eliminación de la Copa de Ligas. Este domingo será la primera vez que el equipo tapatío se aparte de esa identidad visual en toda la campaña, algo que no pasa desapercibido para una afición que sigue de cerca cada detalle relacionado con el club. Ya hay quien empieza a hablar de amuleto de buena suerte, apostando a que el cambio de indumentaria coincida también con un cambio de resultados, algo que la afición pide a gritos después de un semestre de altibajos. No sería la primera vez que un equipo mexicano estrena uniforme en medio de una racha complicada buscando precisamente ese efecto psicológico, aunque los resultados de ese tipo de apuestas suelen ser parejos entre aciertos y fracasos. En lo comercial, desde que Nike se convirtió en socio de la marca, existen 2 versiones disponibles para el público. La de jugador, con un costo de 2,999 pesos, pensada para quienes buscan la réplica exacta de lo que usa la plantilla, y la de aficionado, con un costo de 1,999 pesos, de corte más accesible. No hay diferencia de precio entre la playera local y la visitante, algo que la propia marca ha mantenido constante en sus últimos lanzamientos con el club. Cuesta no pensar que este tipo de detalles, aunque parezcan de vestuario, terminan pesando en el ánimo de una plantilla, sobre todo en momentos donde cualquier variable cuenta a la hora de buscar un cambio de rumbo. No falta quien diga que el uniforme no influye en nada, que es pura casualidad, pero la historia del fútbol está llena de ejemplos donde un pequeño gesto simbólico ayudó a cortar una mala racha, y la afición del Chivas sabe perfectamente de lo que se habla cuando se menciona la palabra amuleto. Habrá que ver también cómo responde el equipo estéticamente frente a las cámaras, porque un cambio de uniforme siempre trae consigo un aumento en la exposición mediática, algo que en un partido de esta magnitud puede sumar todavía más presión sobre un plantel que ya de por sí llega cuestionado. Antes de seguir, una pregunta rápida para los comentarios. ¿Crees que el cambio de uniforme realmente puede influir en el resultado de este domingo? ¿O es pura superstición? Déjanos tu respuesta ahí abajo, que seguimos con lo que viene. Ahora vamos con un tema que ya generó ruido entre la afición rojiblanca desde que se confirmó. ¿Quién va a dirigir este partido? La Liga MX designó a Vicente Jaciel Reynoso como árbitro central del duelo entre Chivas y Santos Laguna, y ese nombre trae consigo un antecedente que todavía duele en Guadalajara. Fue justamente este árbitro quien dirigió el partido de ida de cuartos de final del Clausura 2026, cuando el Chivas visitó a Tigres en el Estadio Universitario, en una serie que terminó marcando el rumbo de todo ese torneo para el equipo tapatío. En ese encuentro dejó pasar sin sanción una entrada fuerte de Jesús Ánculo sobre Efraín Álvarez, una jugada donde el defensor terminó impactando con los tacos al futbolista rojiblanco, en una acción que generó indignación inmediata entre la afición y hasta entre analistas de otros equipos. El VAR tampoco intervino para revisarla, algo que en su momento se cuestionó tanto como la decisión del propio central.
Aquel partido terminó 3-1 para Tigres, resultado que el Chivas remontaría después en el marcador global gracias a un doblete de Santiago Sandoval en una de las noches más recordadas de la afición rojiblanca en los últimos torneos. Revisando su historial, Reynoso apenas ha dirigido 3 partidos del Chivas en toda su carrera, uno en el Clausura 2024 ante FC Juárez y 2 en el Clausura 2026 contra Mazatlán y en aquel polémico cruce de liguilla frente a Tigres, por lo que la muestra es pequeña, pero suficientemente sensible como para generar desconfianza. También se le conoce como un árbitro que gusta de protagonismo dentro de la cancha, algo que no siempre cae bien entre los equipos que lo reciben. En un partido entre Bravos y Xolos sacó una expulsión y marcó un penal, y en otro entre América y Atlas también decretó un penal, lo que confirma un perfil de árbitro que no duda en tomar decisiones drásticas cuando lo considera necesario. Aquí conviene decirlo sin rodeos. Es totalmente entendible la desconfianza que genera esta designación después de lo que pasó en aquel cruce de cuartos de final, sobre todo porque la herida de aquella jugada contra Efraín Álvarez sigue fresca entre los seguidores del equipo. Lo más sano para todos, incluido el propio colegiado, sería un arbitraje limpio que le permita al rebaño competir en igualdad de condiciones, sin polémicas que terminen opacando lo que pase dentro de la cancha. Hay que recordar que este tipo de designaciones también se analizan puertas adentro en el club, y no sería extraño que el cuerpo técnico haga énfasis particular en la disciplina táctica para no darle argumentos extra a un árbitro que, según su propio historial, no se guarda las tarjetas cuando decide mostrarlas. Antes de seguir con lo que viene, otra pregunta directa para los comentarios. ¿Confías en que este domingo el arbitraje será parejo o ya te da mala espina la designación? Cuéntanos abajo y seguimos con el resto de los temas. Todavía sobre las voces que se dejaron escuchar esta semana, hay que hablar de lo que dijo el técnico rival. Renato Paiva, estratega de Santos Laguna, se refirió al duelo contra el Guadalajara apenas horas después de conseguir su primer triunfo al mando del equipo albiverde en la Copa de Ligas, tras vencer al Philadelphia Union, un resultado que le devolvió algo de tranquilidad después de un arranque complicado en el banquillo. Lejos de relajarse por ese resultado, dejó claro que ya piensa en el Chivas, al que calificó como un partido muy difícil, repitiendo la frase con énfasis, como quien quiere que el mensaje quede grabado en su propio vestidor. Explicó que la presión bajó tras el triunfo, pero no desaparece del todo, porque en el fútbol cada partido se vive por separado, y este domingo les espera otra prueba exigente frente a un rival que, pese a la reciente eliminación internacional, sigue siendo incómodo dentro del fútbol mexicano. El técnico portugués fue insistente en que su equipo no puede confiarse solo porque el Chivas llega golpeado en el ánimo tras la Copa de Ligas, y remarcó que el nivel individual de varios futbolistas rojiblancos sigue siendo de los más altos de la liga, más allá del mal momento colectivo. Estas palabras dejan ver que el respeto hacia el rebaño sagrado sigue intacto entre los técnicos de la liga, algo que contrasta con las críticas que recibe el equipo puertas adentro en Jalisco, donde el discurso hacia adentro suele ser mucho más duro que el que se escucha desde fuera. Bien mirado, esta declaración funciona casi como una advertencia hacia el propio vestidor de Paiva. No se puede confiar en un rival golpeado anímicamente cuando ese rival todavía tiene jerarquía de sobra para complicarle la tarde a cualquiera en el Estadio Corona, y menos cuando ese rival juega de visitante con la obligación de reencontrarse con la victoria. Conviene recordar además que los antecedentes recientes entre ambos clubes no han sido nada parejos, con historiales que se inclinan en distintas direcciones según el torneo, lo que refuerza la idea de que este tipo de duelos suelen definirse por detalles y no por el nombre en la camiseta. Cambiando por completo de enfoque, hay una historia que se viralizó estos días y que conecta con una de las etapas más recordadas por la afición rojiblanca. Eduardo López Chofis recordó en el podcast Los Rookies uno de los episodios más particulares de sus primeros años en el primer equipo, la llegada de Matías Almeida al banquillo tras la salida de José Manuel de la Torre, Chepo. Según contó Chofis, cuando Chepo fue destituido, varios jugadores con peso en el vestidor se organizaron para reunirse directamente con Jorge Vergara, entonces dueño del club, con la intención de convencerlo de revertir la decisión, en una movida que hoy sonaría casi impensable dentro de la disciplina que se exige en cualquier vestidor profesional. Esa gestión convenía sobre todo a los futbolistas más experimentados, porque eran quienes tenían mayor participación bajo el esquema de Chepo. Con un técnico nuevo corrían el riesgo de perder terreno dentro del equipo titular, y eso los llevó a mover todas sus influencias para intentar frenar el cambio de rumbo. Vergara se mantuvo firme y les avisó que ya había un nuevo entrenador definido,
que sería presentado en los días siguientes, sin dejar espacio a la negociación pese a la insistencia del plantel. Ese técnico fue Matías Almeida, quien llegó sin respaldo inicial del vestidor y en medio de desconfianza generalizada, algo que él mismo reconoció frente a los jugadores desde el primer día de su presentación. Según el propio Chofis, el argentino fue directo y sin rodeos. Les dijo que sabía perfectamente que no confiaban en él, pero que estaba decidido a ganarse esa confianza con trabajo diario, sin necesidad de discursos grandilocuentes. Y las primeras semanas bajo su mando fueron exigentes, casi de choque, algo que el propio Chofis describió como una lección dura pero necesaria para todo el plantel. El tiempo terminó por darle la razón al argentino. Aquel ciclo se convirtió en una de las etapas más exitosas de la última década del club, con la Copa MX conquistada apenas semanas después de asumir el cargo y más adelante con el título de Liga MX en el Clausura 2017, en su cuarto torneo al frente del equipo, un logro que la afición rojiblanca sigue recordando como uno de los más emotivos de su historia reciente. No es exagerado decir que este tipo de historias son las que terminan construyendo la identidad de una institución como el Chivas, y tampoco sería raro pensar que el propio Gabriel Milito, que también llegó a un vestidor golpeado tras un ciclo complicado, podría mirar en ese episodio de Almeida una lección clara. La confianza de un plantel no se exige, se construye con resultados y trabajo diario, sin importar cuánta resistencia haya al principio. Eso es justamente lo que se pondrá a prueba este domingo frente a Santos Laguna, en un partido donde el propio Milito necesita empezar a sumar ese tipo de credibilidad dentro de su vestidor. Vale la pena señalar que este tipo de anécdotas, contadas por protagonistas directos como Chofis, terminan cobrando otro peso cuando el presente del equipo atraviesa un momento de dudas, porque le recuerdan a la afición que la historia reciente del Chivas está llena de procesos que empezaron entre la desconfianza y terminaron en las páginas más gloriosas del club. Con todos estos temas sobre la mesa, el panorama para el Chivas de cara a este domingo queda bastante claro. Hay bajas importantes que obligan a Milito a improvisar en algunas posiciones, y esa improvisación puede terminar definiendo el resultado ante un rival que, aunque venga de una racha irregular, no va a regalar nada en el Estadio Corona. Hay un comentario de televisión que dejó en evidencia el descontento con uno de los futbolistas del plantel, algo que puede pesar en lo anímico si no se convierte rápido en motivación extra dentro de la cancha. Hay una camiseta nueva que se estrena con la ilusión de traer buena fortuna, un detalle simbólico que la afición ya empezó a adoptar como una especie de esperanza extra para este domingo. Hay un árbitro que despierta recuerdos incómodos entre la afición y que llega bajo la lupa desde antes de que ruede el balón. Hay un rival que llega respetando plenamente al rebaño pese a su reciente eliminación internacional, algo que en el papel favorece al Chivas pero que en la cancha no garantiza absolutamente nada. Y hay una historia del pasado que recuerda que este club siempre ha sabido reinventarse, incluso en los momentos de mayor desconfianza, algo que bien podría servir de inspiración para el momento actual del equipo. El compromiso está pactado para este domingo 16 de agosto, a las 19:10 del centro de México, en el Estadio Corona, y todo apunta a un partido cargado de tensión, de necesidad urgente para el Guadalajara y de varias historias paralelas que seguirán dando de qué hablar más allá del resultado final. La afición llega expectante, la directiva llega presionada y el cuerpo técnico llega con la obligación de mostrar respuestas concretas después de un semestre que ha estado lejos de ser perfecto. Antes de irte, cuéntanos, de todos los temas que repasamos hoy, ¿cuál te preocupa más de cara a este domingo? ¿Las bajas, el árbitro o la falta de nivel de algunos jugadores? Déjalo en los comentarios. Comparte esta nota con otro aficionado rojiblanco. Y no olvides tu like si te sirvió este repaso completo antes del Chivas contra Santos Laguna.